Buenos días, damos inicio a este módulo 6 denominado Validación de métodos de muestreo correspondientes al curso internacional a distancia Cómo lograr resultados confiables en el laboratorio analítico. Los objetivos generales de este curso son los siguientes: comprender los conceptos estadísticos involucrados con la exactitud de los resultados desde la óptica del muestreo. Es decir, que vamos a hablar del muestreo, vamos a determinar características de comportamiento del proceso de muestreo y la vamos a cuantificar a través de técnicas estadísticas. Luego, aprender a planificar y desarrollar una sistemática adecuada a los fines de validar los distintos métodos de muestreo y controlar la calidad de dichos procesos. Nosotros habitualmente lo que hacemos es validar métodos analíticos, métodos de análisis. Sabemos que un proceso analítico ocurre después del proceso de muestreo. Y esa parte un tanto olvidada, un tanto descuidada, que es el proceso de muestreo, es lo que nosotros hemos de validar, hemos de cuantificar respecto de su calidad y comparar contra algún parámetro predeterminado. Vemos ahí un sinnúmero de referencias. Y vamos entonces de lleno a esto que vamos a denominar, o que denominamos validación de métodos de muestreo. Como siempre, debemos encontrar el equilibrio justo entre la calidad metrológica, en este caso de nuestro proceso de muestreo, y la importancia que ha de tener ese proceso de muestreo conjuntamente con el proceso analítico respecto de la resolución de un problema. Entonces, ahora vamos a tener en cuenta, mejor dicho, siempre el proceso de medición incluye a un proceso analítico y previo a eso incluye a un proceso de muestreo. Como siempre, en todo proceso de medición están involucrados los errores aleatorios, de los cuales ya hemos hablado bastante, y los errores sistemáticos. En la validación de un proceso de muestreo, generalmente lo que vamos a hacer es determinar errores aleatorios, pues la determinación o cuantificación de los errores sistemáticos suele ser bastante compleja o suele no aplicar por limitaciones técnicas. Como sabemos, para determinar un error aleatorio, nosotros simplemente lo que hacemos es cuantificar dispersión, mientras que para determinar un error sistemático, nosotros cuantificamos la diferencia entre el resultado obtenido por nosotros respecto de un valor de referencia. Y es aquí donde radica la dificultad al determinar un error sistemático, la obtención de ese valor de referencia o la disposición de ese valor de referencia. Como sabemos, precisión y veracidad conforman el concepto de exactitud. Esto también ya lo hemos venido hablando en módulos anteriores. También hemos dicho que la norma ISO 17025 recomienda que cada resultado vaya acompañado de los dos parámetros básicos de calidad, la trazabilidad, de lo cual hemos hablado también bastante, y la incertidumbre de la medición, de lo cual también hemos hablado, pero que hemos de reflotar. En realidad, cuando vayamos a validar un método de muestreo, lo que vamos a hacer es calcular la incertidumbre de ese proceso de muestreo y comparar esa incertidumbre con una incertidumbre, digamos que máxima permitida. Y en eso consiste básicamente la validación de un proceso de muestreo. Es decir, que cuando nosotros le informemos a nuestro cliente un valor más o menos un valor 2, que es lo que determina mi incertidumbre, en esta incertidumbre, en este valor 2, estaremos informando, o mejor dicho, este valor 2 será una componente de incertidumbre analítica más una componente de incertidumbre del muestreo.
de ese proceso de muestreo. Recordamos la definición de incertidumbre, es un parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a un mensurando a partir de la información que se utiliza. Ese mensurando será, por lo tanto, el analito que nosotros estamos analizando, pero que incluye o que es el producto luego de realizar un proceso de muestreo y un proceso analítico. El proceso de muestreo ocurrirá en campo y el proceso analítico ocurrirá en el laboratorio, aunque también puede ocurrir en el campo. ¿Por qué? Ya sabemos que la incertidumbre entonces es el primer índice de calidad de una medición. A mayor incertidumbre, menor calidad tendrá mi medición. Por lo tanto, ahora tendremos que afinar el proceso analítico y también el proceso de muestreo. Mientras más afinado, digámosle así coloquialmente, está mi proceso de muestreo, menor ha de ser la incertidumbre y mayor calidad tendrá el resultado. Por lo tanto, menor riesgo de error en una decisión tendrá quienes toman decisiones utilizando nuestros resultados. Recordamos que el parámetro del estadístico que utilizamos para caracterizar una dispersión es el desvío típico o desvío estándar o el desvío estándar relativo. Ya hemos visto en varias oportunidades cómo determinarlo. Y si no, la varianza, que ya sabemos que el desvío estándar al cuadrado es la varianza y que tiene propiedades matemáticas interesantes como lo es la aditividad. Ya hemos visto en incertidumbre que cuando necesitamos cuantificar varias fuentes, lo que hacemos es sumar las varianzas y luego aplicar la raíz cuadrada para obtener el desvío estándar o la incertidumbre estándar y luego multiplicar por 2 para obtener la incertidumbre estándar expandida. Entonces, los resultados analíticos están influenciados por diferentes factores, como ya habíamos visto en módulos anteriores, y en este caso nos ocuparemos entonces del factor denominado muestreo. Vemos ahí los distintos procesos durante el procedimiento de medición. Vemos etapas del proceso, forma en la cual está el material y descripción de cada uno de los procesos. Y vemos que ese proceso puede subdividirse en una etapa de muestreo, una etapa de preparación física de la muestra y en una etapa analítica. Lo que se refiere a la etapa de muestreo, pues comenzamos, como naturalmente ocurre, muestreando ese objeto de muestreo, que es una recolección de una muestra simple o de varios incrementos combinados para realizar una muestra compuesta. Luego, desde esa muestra simple o de esa muestra combinada, se toma una muestra primaria, se la divide, o se la somete a un proceso de reducción. Luego, a esa muestra ya reducida o partida, se le toma una submuestra, se puede realizar una reducción adicional o partición adicional. De allí se lleva una muestra al laboratorio, en el laboratorio se la somete a una preparación física, por ejemplo, secado, tamizado, molienda, partición, homogeneización. Desde allí se toma una muestra para el ensayo. Desde esa muestra se selecciona una porción para el tratamiento químico, que es precedente al análisis químico. Luego a esa porción de muestra ya de ensayo se le puede realizar un tratamiento químico orientado ya así al análisis propiamente dicho. Luego desde ahí se obtiene una solución de ensayo, que es la solución final, y se le realiza la correspondiente determinación analítica. Como vemos, hay varias etapas
y como hemos visto también en módulos anteriores, cada etapa me va a producir a mí una fuente de variación. Por lo tanto, esa fuente de variación deberían cuantificarse a los fines de después conocer, por ejemplo, cuáles de las etapas me generan una mayor incertidumbre. Bueno, durante este módulo nosotros vamos a cuantificar básicamente la incertidumbre de muestreo, y ya en módulos anteriores hemos cuantificado la incertidumbre analítica, que incluía la incertidumbre de la preparación de la muestra, es decir, una vez que la muestra está en el laboratorio. Es decir, nosotros hasta ahora, hasta antes de este módulo, hemos determinado la incertidumbre a partir de que nosotros tenemos la muestra en el laboratorio. Si a nosotros nos toca realizar el muestreo, si como laboratorio somos responsables de realizar el muestreo, entonces, bueno, será también nuestra responsabilidad determinar la incertidumbre del proceso de muestreo. Y es justamente lo que vamos a tratar en este curso. Determinar la incertidumbre, después compararla contra una incertidumbre. Como siempre, el concepto de validación. Tengo de manera inicial un parámetro de comportamiento de mi método, y ese mismo parámetro lo determino en mi laboratorio para ver cómo se comporta ese método en mi laboratorio, y comparo el parámetro de comportamiento en mi laboratorio respecto de ese valor predeterminado. Como en todo proceso de validación, por ejemplo, de un método analítico como lo estamos viendo, ahora vamos a hacer lo propio para un método de muestreo, donde el parámetro de comportamiento va a ser simplemente la incertidumbre de muestreo. El propósito del muestreo nos permite tomar decisiones con credibilidad, ¿sí? Y desde, como ya hemos visto, el procedimiento de medición en general, obtendremos por un lado la incertidumbre de muestreo y por el otro lado la incertidumbre analítica. Nosotros no debemos subestimar la incertidumbre de muestreo, porque en general la incertidumbre de muestreo es mayor que la incertidumbre analítica. Claro que depende de lo que estemos muestreando. No es lo mismo muestrear un suelo que muestrear una solución perfectamente homogénea que está en un tanque de producción, vamos a suponer. El objetivo del muestreo es qué debemos medir: lote, producto, suelo contaminado, dónde y cuándo, hay variación temporal de la propiedad medida, y debemos definir el objeto de muestreo. Por ejemplo, ¿se va a medir una concentración en el momento mismo de la toma de la muestra o se tomará el promedio a lo largo de, por ejemplo, un mes? Vemos en el recuadro negro x igual a x minúscula más menos una incertidumbre expandida. Bueno, x es el objetivo del muestreo. Nosotros tomamos una muestra para averiguar una determinada propiedad, determinar un determinado, para la redundancia, parámetro. Por ejemplo, plomo en suelo, plomo en agua, es decir, el parámetro que nos interesa. Y ese parámetro además va a ir acompañado de las unidades y la base para informar. Por ejemplo, en base seca a 105 grados Celsius durante 2 horas, etc. En definitiva, el procedimiento del muestreo es para averiguar una determinada propiedad química, por ejemplo, de un suelo, de una muestra de agua, de un concentrado de mineral, de un principio activo en un lote de materia prima, etc. El realizar un muestreo me permite cuantificar requerimientos de calidad, por ejemplo, requerimientos cualitativos, muestreo de un lote de lata de pintura para determinar su color, o requerimientos cuantitativos, por ejemplo, el muestreo de un cargamento de pelotas de fútbol para determinar cuántos de ellos están correctos. Entonces, resulta necesario conocer en términos
cuantitativos, cuán bien la muestra tomada describe al objetivo del muestreo. Y esto está relacionado a ese parámetro, esa característica suprema que tiene un resultado analítico, que es la representatividad. Un muestreo representativo pues me permitirá a mí describir de manera exacta ese objetivo de muestreo. Entonces, la heterogeneidad del objeto de muestreo y la incertidumbre analítica más la incertidumbre propia del muestreo componen a la incertidumbre de la medición propiamente dicha. Y eso entonces genera naturalmente una incertidumbre en la decisión que ha de tomar el usuario del dato que produce mi laboratorio. Entonces, heterogeneidad, incertidumbre de muestreo, heterogeneidad del objeto de muestreo, incertidumbre de muestreo e incertidumbre analítica son las componentes de la incertidumbre de la medición. En uno de los módulos anteriores, cuando hablamos de incertidumbre en la medición, nos referimos específicamente a la incertidumbre analítica, pero tengamos en cuenta que además de eso, insisto, además de esa incertidumbre analítica, nosotros tenemos incertidumbre muestreo y incertidumbre por heterogeneidad. Entonces, habitualmente, si el laboratorio no tiene responsabilidad hacia el muestreo, pues estas dos componentes, heterogeneidad e incertidumbre muestreo, no han de ser tenidas en cuenta. Pero a los fines, digamos, desde un punto de vista lo más aproximado a la realidad, quienes toman la decisión deben tener, además de la incertidumbre analítica, la incertidumbre muestreo y la incertidumbre por la propia heterogeneidad del proceso de muestreo. En general, estas dos fuentes, incertidumbre de heterogeneidad e incertidumbre de muestreo, son más grandes o contribuyen más a la incertidumbre global que la misma incertidumbre analítica. Entonces, evidentemente es un parámetro muy importante, un parámetro muy a tener en cuenta. Lo que pasa es que en la práctica muchos laboratorios simplemente reciben la muestra y qué pasa desde la muestra hacia la toma de la muestra, es un proceso en el cual el laboratorio no puede inmiscuirse, un proceso en el cual el laboratorio no tiene injerencia y por lo tanto la incertidumbre de la medición simplemente resulta ser la incertidumbre analítica. Pero tengamos en cuenta que existen estas dos importantes fuentes de variación. Entonces debemos definir inicialmente los objetivos de la medición, es decir, para qué vamos a generar ese proceso de medición. ¿Por qué? Como ser especificaciones de productos a cumplir estándares ambientales, niveles máximos de contaminantes, etc. Luego, el objetivo de muestreo, qué, dónde y cómo vamos a realizar el muestreo. Y finalmente, la certeza requerida para la decisión. Dijimos que, cuando hablamos de incertidumbre, a mayor incertidumbre, una decisión tiene mayor riesgo de ser la incorrecta. Entonces, esa certeza requerida de la decisión va a ser función de la calidad analítica del resultado, límite de detección, precisión a bajas y altas concentraciones, etc. Y las características del muestreo, sobre todo lo que vamos a hablar, la incertidumbre del muestreo. Respecto de las fuentes de error, de las fuentes de incertidumbre del muestreo, tenemos, como habíamos dicho, la heterogeneidad o también llamada inhomogeneidad, efectos de la estrategia específica del muestreo, por ejemplo, si es aleatoria estratificada, si es proporcional, etc. Efectos del movimiento del medio que se está muestreando, por ejemplo, densidad del particulado, selección del tamaño, estado físico de ese bulk que se está muestreando, si sólido, líquido o gas, efectos de la temperatura y la presión, efectos del proceso de muestreo sobre la composición, por ejemplo,
absorción diferencial en el sistema de muestreo de, por ejemplo, el analito que estamos muestreando, efectos de la contaminación, efectos del transporte y la preservación de la muestra. Por otro lado, en la preparación de la muestra tenemos efectos del proceso de homogeneización y de submuestreo, efectos de secado, efectos de molienda, efectos de disolución, efectos de extracción, contaminación cruzada que podría ocurrir, derivatización, errores de dilución, preconcentración, control de efectos, efectos por el control de la especiación del analito, si es un analito que nos interesa conocer su especiación, por ejemplo, cromo 3 y cromo 6 en medio ambiente. Ahí vemos entonces en un diagrama causa y efecto las distintas fuentes de incertidumbre sobre el mismo proceso de muestreo: heterogeneidad, forma y tamaño de partícula, estabilidad de la muestra, transporte y preservación, manipulación de la muestra, equipamiento de muestreo, estrategia de muestreo. Todo lo que hemos visto ahí está aquí bastante bien graficado, y podemos entonces tener en cuenta todas las fuentes de incertidumbre que van a aplicar a mi propio proceso de medición. Algunas aplicarán, en otros casos no. Por ejemplo, recién hablamos de que muestrear un río, por ejemplo, es muy diferente a muestrear un sólido, o muy diferente a muestrear un lote de materia prima, etc. Y ahí vemos una especie de gráfica cartesiana donde en el eje de las Y o de las Y tenemos el efecto sistemático y en el eje de las X el efecto aleatorio, y la incertidumbre de la medición que crece. Aquí debajo, en el ángulo inferior izquierdo, tenemos resultados con un error sistemático y un error aleatorio bajo, mientras que en el extremo superior derecho tenemos errores aleatorios y errores sistemáticos relativamente altos. El caso de una medición exacta es, obviamente, el ángulo inferior izquierdo, es decir, este círculo. Los efectos sistemáticos son causados por heterogeneidad del objeto de muestreo combinado con una incapacidad del método muestreado para reflejar esa heterogeneidad. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un contaminante que se encuentra estratificado, obviamente tendremos que utilizar o emplear un método muestreo que me permita tener en cuenta esa estratificación. De otra manera, estaríamos teniendo un error sistemático. Ya vamos a hablar un poco de eso más adelante. Vamos a tener, por un lado, una heterogeneidad inherente al material y una heterogeneidad por efecto de la distribución. Como heterogeneidad inherente al material, tendremos, supongamos, un suelo cuyas partículas son relativamente grandes y el analito que nosotros buscamos, la especie química, por ejemplo, que nosotros buscamos, se encuentra distribuida de manera heterogénea dentro de la misma composición del material, dentro de las mismas partículas. Y heterogeneidad por distribución, bueno, se habla de, por ejemplo, ese mismo analito, ese mismo, por ejemplo, contaminante que se encuentra, por decir, o por seguir el ejemplo del cual hablamos recién, distribuido en estratos, se encuentra estratificado. Entonces, por un lado, heterogeneidad inherente al propio material y por el otro lado, heterogeneidad por distribución del analito dentro del mismo material.
¿De qué manera nosotros podemos reducir los efectos sistemáticos? Seleccionando métodos de muestreo y preparación de muestras adecuadas, incrementando el tamaño de la muestra, sometiendo los materiales sólidos a molienda, mezclando. La composición de la muestra puede variar debido a cambios inducidos por agentes químicos o microbiológicos previo al análisis, es decir, esos son efectos sistemáticos y que pueden reducirse como lo hemos acabado de expresar. Los efectos aleatorios son causados por variación en la composición de la muestra y en el tiempo y en el espacio, características cíclicas o no cíclicas. Son causados también por el método de muestreo, por ejemplo, si se utilizan métodos diferentes. Esos efectos son causados también por procedimientos de muestreo o manipulación de la muestra, por ejemplo, donde estén trabajando diferentes operadores, y también causados por el equipamiento propio del muestreo. Los efectos aleatorios, ya como hemos visto, son fuentes de variabilidad que no pueden predecirse, ¿no? A diferencia de los sistemáticos, donde tienen una diferencia. Uno puede estar muestreando y de ahí obtener un resultado que va a ser superior o inferior al valor real, al hipotético valor verdadero. Los efectos aleatorios pueden reducirse incrementando el número de muestras tomadas, incrementando el número de submuestras o incrementos tomados para producir una muestra compuesta y sometiendo a los materiales sólidos a molienda. Resultar necesario estudiar las variaciones en el tiempo y en el espacio como parte de la validación del procedimiento de muestreo. Nosotros podemos tener, por ejemplo, un suelo contaminado con un metal pesado y esa contaminación puede ocurrir en determinadas zonas, es decir, hay una variación en el espacio. O si estamos muestreando un efluente que emite una planta de producción, ese efluente o la propiedad química que nosotros estamos evaluando puede variar en el tiempo, de acuerdo a los ciclos de producción de esa planta o esa planta de tratamiento de efluentes, por ejemplo. En este cuadro resumimos entonces el error aleatorio para el proceso analítico, que incluye, por ejemplo, la partición de la muestra, la preparación y su manipulación. Y para el análisis como errores sistemáticos, el sesgo analítico, que en general es una combinación de fuentes de sesgo, por decir algo, falta de capacitación del operador, falta de experiencia, material calibrado incorrectamente, efectos de la temperatura, etcétera. Dependerá mucho del método analítico con el cual estemos trabajando. Y sobre el muestreo, los efectos aleatorios corresponden a la variabilidad de la muestra, y esto está dominado por la heterogeneidad y por por variaciones del operador. Por otro lado, el muestreo, para ese muestreo, los errores sistemáticos asociados son el sesgo de muestreo, como se dice, efectos combinados del sesgo, de ese proceso de muestreo, efectos del operador, ¿sí? Etcétera, que acabamos de ver, pero en un cuadro un poco más resumido. Entonces, la incertidumbre o la varianza asociada a la medición es igual a la sumatoria, o a la suma de la varianza de muestreo más la varianza analítica. A esta varianza analítica, o lo que vamos a llamar la incertidumbre analítica, ya la habremos calculado, como lo vimos en un módulo anterior, y en este curso nos toca entonces calcular esa varianza de muestreo. Esa varianza de muestreo despejamos desde la ecuación y nos queda que la varianza de muestreo es la raíz cuadrada de la varianza del proceso de medición menos la varianza analítica. ¿Cómo hacemos para
estimar la incertidumbre de muestreo, el efecto sistemático, que generalmente nunca puede llevarse a cabo cuando un valor teórico es conocido, por ejemplo en producción. Nosotros supongamos que somos responsables de una planta de producción, se está generando algún determinado producto y la concentración de ese producto, teóricamente, de acuerdo a los cálculos de ingeniería que se han hecho, ha de tener un cierto valor teórico. Y cuando se produce el muestreo, cuando se realiza el muestreo, se obtiene otro valor que puede ser diferente a ese valor teórico. Ese es un caso muy particular, difícilmente lleguemos a eso. Luego, cuando dos o más realizan un muestreo, cliente y vendedor, dos partes realizan un muestreo utilizando la misma metodología, bueno, pues ahí pueden encontrarse efectos sistemáticos. Obviamente uno de ellos tiene que ser clasificado como de referencia, como muestreo de referencia. El tercer punto, cuando se comparan resultados versus un método de referencia de muestreo. Un método de referencia de muestreo respecto de otro método del cual se quiere evaluar. De esa forma puede determinarse el error sistemático, pero es relativamente poco frecuente que esto ocurra. Ejemplos de herramientas para estimar las contribuciones a la incertidumbre. En el caso del análisis, como ya lo hemos visto en módulos anteriores, para determinar el error aleatorio, lo que llamamos precisión, haciendo mediciones replicadas, y para estimar el sesgo, utilizando materiales de referencia certificados, participando en ensayos interlaboratorios de aptitud, comparándonos contra un método analítico de referencia. Para el muestreo, de nuevo, el error aleatorio lo vamos a determinar a través de muestras replicadas también, haciendo muestreos replicados. Y en el caso del error sistemático, como lo veíamos recién, realizando un muestreo en un objeto de muestreo de referencia, también trabajando en ejercicios de aptitud, ¿sí? Donde hay un objeto de muestreo y ese objeto de muestreo es muestreado por varios operadores diferentes de muestreo, haciendo comparaciones intramétodos, conociendo valores teóricos y luego muestreando con nuestro método de muestreo y trabajando comparándonos contra métodos de muestreo de referencia, como acabamos de decir en el slide anterior. De nuevo, recordemos esto, el resultado será igual al resultado a la trazabilidad más o menos la incertidumbre, a un 67% de confianza, y a un 95% de confianza el resultado será igual a el resultado obtenido más o menos la incertidumbre expandida a un 95% de confianza. ¿Cómo pasamos de incertidumbre expandida a incertidumbre estándar? Multiplicando por 2, como lo habíamos visto en módulos anteriores. El concepto es exactamente igual. En cuanto a los principios de aseguramiento de la calidad del muestreo, específicamente sobre los requerimientos de competencia, debemos mantener competencia acerca del objetivo de muestreo, proceso de evaluación espacio-temporal, conocimiento teórico y práctico acerca del método de muestreo y del equipamiento asociado, competencia acerca de la muestra desde el punto de vista analítico, estabilidad, conservación, contaminación y pérdida del analito, competencia acerca del método analítico empleado, competencia acerca de la incertidumbre en general. Todos estos requerimientos de competencia a los fines de asegurar la calidad del muestreo. Ahora vamos a los principios de validación de muestreo y de control de calidad. Una vez que los requisitos de calidad se han establecido, el siguiente paso es establecer la incertidumbre del muestreo y de medición necesario para cumplir estos requisitos. Lo que se hace entonces es una validación y el control de calidad continua. Es decir, cuando se valida un método de muestreo es calcular básicamente, calcular la incertidumbre de ese muestreo y comparar contra ese requisito de la calidad
respecto a la incertidumbre. Es decir, vamos a tener una incertidumbre propia del método de muestreo y una incertidumbre con la cual cumplir, es decir, no deberíamos superar esa máxima incertidumbre permitida. Y luego, una vez que mi método de muestreo es considerado válido, se monitorea esa incertidumbre de muestreo a lo largo del tiempo a través de una carta de control. Entonces aquí vemos un cuadro que nos habla del uso combinado de variación y control de calidad de muestreo. Entonces, respecto de este uso combinado de validación y control de calidad de muestreo, tenemos dos posibilidades: un procedimiento utilizado por muchos objetos de muestreo y un procedimiento utilizado repetidas veces para un mismo objeto de muestreo. Entonces, respecto de la validación, será una validación inicial que me va a generar información de comportamiento para el procedimiento propio de muestreo. En el caso del procedimiento utilizado repetidas veces para un solo objeto de muestreo, será una validación del procedimiento para el objeto de muestreo para la obtención de datos de comportamiento de ese procedimiento de muestreo utilizado. Bien, ya una vez que hemos validado nuestro procedimiento de muestreo, teniendo en cuenta alguna de estas dos posibilidades, procederemos al control de calidad de ese procedimiento de muestreo. En el primer caso, en el caso de un procedimiento utilizado para muchos objetos de muestreo, será un control de calidad específico para el target y contrastando con los datos de comportamiento obtenidos en el proceso de validación. Y en el caso de control de calidad para un procedimiento utilizado repetidas veces para un mismo objeto de muestreo, será una verificación de control de calidad puntual, ¿sí?, respecto de esos parámetros de comportamiento del método de muestreo, ¿sí?, y verificando que eso entonces sea consistente en el tiempo. Es decir, que no exista una variación de las características de comportamiento de ese método de muestreo a lo largo del tiempo. Bien, entonces la validación del muestreo consta de una única estimación determinada bajo condiciones previstas en el uso rutinario del método de muestreo. Es decir, que obviamente no vamos a cambiar las condiciones del método de muestreo al momento de validación. Tenemos que desarrollar ese proceso de validación en condiciones de uso rutinario. Vamos a tener una validación inicial que consiste en un muestreo puntual, por ejemplo, la investigación de un sitio contaminado, es decir, eso puede resultarnos, esa operación puede ser que sea necesaria solo una vez, por lo tanto va a requerir de una validación inicial, o una validación por objetivo en el caso de muestreos reiterados, por ejemplo, muestreos proporcionales de un caudal de agua residuales. La validación demuestra entonces lo que puede lograrse y si el procedimiento de muestreo se ajusta a los requisitos de calidad. Los procedimientos se consideran adecuados entonces para el uso rutinario, si es que pasan la validación, ¿no? Consiste entonces en realizar mediciones replicadas para caracterizar los errores aleatorios de ese procedimiento de muestreo y, como habíamos dicho ya, los efectos sistemáticos resultan difíciles de evaluar. Respecto de la validación del muestreo y el control de calidad, la validación por sí misma no es suficiente para garantizar la aptitud. Por lo tanto, se hace necesario un control continuo de la calidad que incluya al muestreo. Es decir, una vez que resulta similar a un proceso, a una validación de un método analítico. Nosotros podemos validar el método analítico, pero tenemos que demostrar o asegurarnos en el tiempo de que mi método analítico no varía en cuanto a error aleatorio y error sistemático. Lo mismo vamos a hacer con el método de muestreo, es decir,
Debemos asegurarnos de que las características de performance de nuestro método de muestreo no cambien en el tiempo, sobre todo las que se refieren al error aleatorio, a la dispersión, a las fuentes de variación y que, como vimos, ya que no podemos hacer lo propio con los errores sistemáticos. Entonces se hace necesario un control continuo de la calidad que incluya el muestreo. Los métodos no están bien establecidos en la actualidad, excepto en áreas especializadas como la prospección geoquímica. El control de calidad contrasta con la incertidumbre obtenida en la validación y se determina empleando mediciones replicadas. Con eso entonces caracterizamos los errores aleatorios. Insisto, validamos nuestro método de muestreo, determinando la incertidumbre de muestreo, la contrastamos contra una especificación, eso es validación, y luego el control de calidad es asegurarnos de que la variación rutinaria de nuestro método de muestreo no varía en el tiempo o al menos no supera esa variación obtenida originalmente en el proceso de validación del método de muestreo. Las herramientas para la validación del muestreo: mediciones replicadas, como lo hemos visto, diseños de niveles divididos, como vamos a ver en los próximos slides. Debe proveer al menos la incertidumbre total aleatoria y un control de esta respecto de los requisitos de calidad establecidos. Es recomendable partir la incertidumbre total en al menos la contribución analítica y de muestreo. Como hemos visto, la incertidumbre del proceso global de medida tiene al menos dos componentes principales: la contribución analítica y la contribución del proceso de muestreo. ¿Qué herramientas para el control de calidad? Similares: mediciones replicadas, pero en menor cantidad, ¿sí? Al menos tomar dos muestras desde el mismo objetivo, duplicando el procedimiento de muestreo y analizar cada una de ellas como mínimo una vez. Las incertidumbres entonces pueden ser calculadas y comparadas contra los requerimientos de calidad y las incertidumbres obtenidas desde la validación. Esta aproximación requiere al menos 8 conjuntos de resultados duplicados desde el control de la calidad. Vemos ahora una guía de cómo diseñar un programa de validación y control de calidad. Primeramente, adquirir o determinar la máxima incertidumbre aceptable desde la certidumbre de decisión requerida. 2. Analizar el proceso de medición y determinar los puntos sospechados de mayor incertidumbre. 3. Diseñar y hacer un estudio de validación con al menos 8 duplicados de muestreo, con análisis separado de cada muestra y con muestreos variando en el espacio o en el tiempo, dependiendo del propósito del muestreo. 4. Incluir uno o más niveles de división si se advierten puntos de alta incertidumbre. 5. Calcular la incertidumbre de la medición y la incertidumbre asociada con cada división, con cada partición. Y si la incertidumbre de la medición cumple con el requerimiento de calidad, aceptar el procedimiento de muestreo y diseña el programa de control de calidad. Si la incertidumbre de la medición excede el requerimiento de calidad, identificar el o los puntos críticos. Luego, repetir la validación y confirmar el cumplimiento. Finalmente, continuar con el análisis de las muestras de rutina. Ese es un poco el procedimiento básico para validar un método y después controlar la calidad de ese método de muestreo validado. Herramientas para el control de calidad: las famosas cartas de control de rangos que hemos visto en el módulo anterior, referido a aseguramiento de la calidad. Entonces nosotros construimos nuestras cartas de control de rangos y, como vamos a realizar generalmente un duplicado de muestreo, entonces entre esas dos muestras, productos del duplicado de muestreo, no debería haber una diferencia superior al límite de control que previamente debemos tener especificado en nuestra carta de control. Como vemos aquí tenemos el desvío estándar
que podemos calcular desde el rango medio dividiendo por 1/28 y así construir la carta de control, como lo habíamos visto en el módulo anterior. Entonces, de esta forma podemos controlar la calidad de un muestreo rutinario. Previo a ello, entonces, insisto, debemos hacer, obviamente, la validación. En cuanto a la documentación, debemos disponer documentación respecto del método de muestreo. Será una descripción genérica de las operaciones empleadas para el muestreo. El método puede ser un método estándar, por ejemplo, un método aprobado por un cuerpo de estandarización internacional reconocido. Luego, respecto del procedimiento de muestreo, será una descripción específica y detallada de las operaciones empleadas para el muestreo, definiendo los principios, definiendo el equipamiento. Puede ser una implementación operacional de un método de muestreo. Luego, el reporte de muestreo en campo serán notas detalladas acerca de detalles de muestreo que fueron apuntados o obtenidos en campo, digamos, en el lugar de muestreo. Luego, un reporte de la cadena de custodia, un registro escrito de la manipulación de las muestras desde el muestreo hasta el análisis, incluyendo transporte y condiciones de almacenamiento. Finalmente, el reporte de muestreo será un resumen de ese reporte con los resultados de muestreo, incluyendo la definición del objeto de muestreo, referencias respecto del método y procedimiento aplicado, notas relevantes obtenidas en campo y cadena de custodia y reportes también de la incertidumbre. Vemos ahora uno de los métodos, el diseño de replicados, para obtener información o para obtener o para calcular la incertidumbre del proceso de muestreo. Este diseño de replicados implica generar niveles de partición. Por ejemplo, para el caso de la izquierda, un objeto de muestreo del cual se toman dos muestras, muestra 1, muestra 2, y cada muestra se analiza separadamente. Ahí tenemos un solo nivel particionado, el nivel de tomar dos muestras, muestra 1 y muestra 2. En el caso de la derecha tenemos un diseño de doble partición, de dos niveles de partición. El objeto de muestreo, de ese objeto de muestreo se toman dos muestras, primera partición, y después cada muestra se analiza por duplicado, se analiza dos veces. Y aquí tenemos el segundo nivel de partición. Cada uno de ellos tiene utilidad en función de la técnica matemática que vamos a emplear para calcular. Empleando un nivel de partición, nosotros podremos calcular una sola fuente de incertidumbre. Obteniendo o trabajando con un nivel de doble partición, podremos calcular dos fuentes de incertidumbre. En el caso de la izquierda, la incertidumbre propia de variación de la muestra, de variación. Si este objeto de muestreo es muy heterogéneo, entonces habrán muchas diferencias, una diferencia grande entre el resultado de la muestra 1 y la muestra 2. Si el objeto de muestreo es homogéneo, pues habrá poca diferencia entre los resultados de la muestra 1 y la muestra 2. Y no sabremos más que esa variación trabajada a través de un desvío estándar o a través de una varianza. En el segundo caso, vamos de nuevo a calcular la variación entre las muestras y también vamos a calcular la variación entre análisis. Y nosotros pensamos un poco, esto es una repetibilidad analítica y lo de arriba es una variación entre muestras. Entonces tendremos dos fuentes de incertidumbre, la variación analítica, la precisión analítica, o lo vamos a asociar a la incertidumbre analítica, y arriba la variación correspondiente a la muestra. Fíjense que
Si la muestra 1 y la muestra 2, los resultados son muy diferentes, producto de la heterogeneidad del objeto de muestreo, las diferencias entre análisis 1 y análisis 2 no necesariamente van a ser grandes, ¿sí? Porque hay una independencia entre las dos fuentes de variación, la analítica y la de muestreo. Entonces, se aplica el mismo procedimiento de muestreo dos o más veces al mismo objetivo o a diferentes objetivos para estimar el error aleatorio de la medición. Preferentemente 8 veces como mínimo. La replicación puede ser hecha en un mismo paso, por ejemplo en muestreo, o en otro. Los diseños pueden ampliarse para estudiar efectos de su muestreo, preservación, transporte y almacenamiento de la muestra. Por ejemplo, podemos agregar un nivel más de partición entre la muestra y entre el muestreo y el análisis. Por ejemplo, tratamiento de muestra, un nivel asociado a tratamiento de muestra, un nivel asociado a transporte, un nivel asociado a almacenamiento, etc. Podemos agregar cuántos niveles querramos. Se complica un poco el cálculo matemático, pero utilizando un software adecuado, un software estadístico, eso no implica prácticamente ninguna complejidad adicional.